Hola, bienvenidos a todos otra vez, un viernes más, a la serie de ponencias que estamos haciendo en la Escuela de Transformación Digital. Este viernes tenemos la presencia de Pedro Moneo, que es fundador y CEO de Opino, una consultora 100% digital, y que nos va a hablar de las 10 tecnologías más disruptivas según el MIT. ¿Vale? Así que os dejo con él. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues gracias por invitarme. Me han dado algo de comer, así que tampoco es tan grave hablar a esta hora. Bueno, me voy a presentar. Me llamo Pedro, soy de aquí de Madrid. Hace 9 años y un poco fundé esta compañía, Opino, que es una abreviatura de Open Innovation, un tema en el que trabajamos mucho, que se llama innovación abierta. Monté la empresa la misma semana que quebró Lehman Brothers, entonces somos una compañía que solo ha vivido la crisis. Curiosamente, toda mi vida los grandes cambios han surgido en estas grandes crisis, porque me fui a vivir la primera vez a Estados Unidos en el September 11, monté la empresa cuando quebró la economía mundial y el 2 de octubre, después del referéndum, abrimos la oficina en Barcelona. Yo creo que ya por morbo. Pero bueno, curiosamente nos ha ido muy bien siempre buscando el agua revuelta, ¿no? Creo que va a haber bastantes oportunidades en España en los próximos meses. Dirijo también 2 revistas. Esta que veis aquí se llama MIT Technology Review, es la revista oficial de tecnología del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es la revista más vieja del mundo de tecnología, tiene 119 años. Y también dirijo la revista de Harvard, que se llama Harvard Business Review, que supongo que muchos la leeréis, espero, desde hace unos 3 años. Y nada, os cuento, mi compañía nació hace 9 años y algo, una persona solo. Yo vengo del mundo científico, hice industriales aquí, luego me fui a hacer ingeniería nuclear a Francia y, como os decía, me contrató Estados Unidos como investigador cuando hubo una debacle mundial. Y he estado toda mi vida entre los negocios y la ciencia, entre la tecnología y el negocio. Y bueno, es aquí donde mejor me lo paso. Y hemos construido una compañía que ya tiene 160 personas. Y para los que luego queréis comentar sobre este tema, porque me gusta daros esta puntualización, porque sé que muchos estáis trabajando en temas de Agile y así, hemos construido una compañía que funciona completamente en Agile y con una visión, yo creo, un poco innovadora de lo que tiene que ser una consultora. Una consultora tiene que ser una compañía fresca, que siempre traiga información nueva al mercado, porque si no deja de ser relevante y debería desaparecer, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que el talento que tiene la información más fresca no quiere ser contratado. De hecho, alguien que sea suficientemente bueno como data scientist o como experto en ciberseguridad se ofende, con razón, si le haces una oferta laboral, ¿no? Y dice, ¿qué pasa? ¿Que no piensas que no soy suficientemente listo como para poder montármelo por mi cuenta? Aparte, es que ese tipo de talento ultra especializado va a tener que dedicar muchísimo tiempo a lo largo de su semana a seguir fresco, a seguir formándose, con lo cual el tema de ser empleado a tiempo completo, cuando tienes que tener un dominio tan potente de algunas disciplinas verticales, pues no es muy coherente. Entonces, hemos creado un modelo en el que nosotros a lo mejor llegamos a 160, 200, 300 personas a tiempo completo, que van a ser nuestros project managers o scrum masters o como lo queráis llamar, pero la mayor parte de la potencia intelectual de la compañía van a venir del ecosistema. Entonces, y esto probablemente sea un reto que os planteéis en algún momento, es cómo construir un ecosistema alrededor de una compañía, siendo humilde y sabiendo que la gente que hay fuera es mucho más lista que la que tienes dentro, aunque solo sea por probabilidad, ¿no? Tenemos ahora 500.000 de lectores y nos parecía muy buen punto de partida empezar a construir consultores a través de la audiencia de las revistas, porque si os metéis en cualquier revista de Harvard o MIT, veis que la gente cuando pone un comentario se lo toma muy en serio, porque está su reputación en juego, ¿no? Entonces a veces el comentario es mejor que el artículo. Son particularmente difíciles de moderar estas comunidades, ¿no? Bueno, MIT publica todos los años un informe que se llama las 10 tecnologías más rompedoras, a veces los llamamos emergentes, breakthrough, no sé, emerging technologies, cada año es de una manera. Se reúne el consejo científico y algunos invitados especiales en MIT y sacan una lista de 10 tecnologías que os van a parecer un poco dispares. De repente va a haber un producto, de repente hay una tecnología muy nueva, pero bueno, todas tienen detrás un potencial impacto muy grande en la economía y en la manera de vivir que tenemos, ¿no? Os hago otra reflexión. Fíjate, yo os llevo casi 10 años publicando esta revista. Tradicionalmente esta lista habla de tecnologías que van a tener un impacto en nosotros en 10, 15 años vista, 20 años vista. Lo que hemos vivido en estos últimos años ha hecho que empezáramos a hablar en tecnologías que iban a tener impacto en 5 años o 10 años, y luego en 3 años y tal. Y ahora veréis que muchas de estas tecnologías ya funcionan.
esto es un reto tan grande para una revista que tiene que ser como un faro de anticipación de lo que viene, que desde hace 3 años MIT publica ciencia ficción. O sea, tenemos un libro que publicamos todos los años que se llama 12 Tomorrows. Y os recomiendo también como ejercicio, al ritmo que van las cosas, que muchas veces para imaginaros el futuro hay que hablar con gente que se imagine cosas que no existen, ¿no? La ciencia ficción es muy curiosa porque inventa cosas que son creíbles y son posibles, aunque todavía no existan, ¿no? Y eso es una muy buena manera de anticipar cómo va a ser la tecnología del futuro. Así que bueno, es un ejercicio que en algún momento tenéis que hacer más creativo, invitar a escritores de ciencia ficción, invitar a novelistas, invitar a gente que escriba cómics, para que os digan cómo se imaginan la ciudad del futuro, no sé, directores de cine o lo que sea. Entonces, bueno, en el informe de 10 tecnologías de este año, la primera que hemos destacado es un viejo amigo, que es la impresión en 3D. La impresión en 3D le está pasando lo mismo que le pasó a la impresión normal en los años 90 y los años 80. La primera era muy ruidosa, de muy baja resolución, en un solo color, en unas páginas horribles con agujeros a los lados. Y poco a poco ha ido mejorando en prestaciones, en resolución, en velocidad, en precio, en accesibilidad. Y es lo que está pasando ahora mismo. Entonces, un poco las propiedades de los objetos impresos en 3D están mejorando, por un lado, como os decía, en precio, lo que cuesta una impresora 3D de cierta calidad, va bajando de una manera muy fuerte cada año. Las prestaciones de acabado, es decir, el acabado milimétrico o micrométrico ya, o sea, que puedas hacer con mucha precisión una pieza. Por ejemplo, nosotros mi mujer es dentista y estamos ya en el límite de pensar si vamos a poner impresoras 3D para implantes o para férulas, ¿no? Ya están en los 50.000 euros más o menos esas impresoras, pero claro, cambian completamente las normas de este negocio. Las propiedades mecánicas de las piezas que se fabrican en 3D, que como sabéis van por capas y antes pues eso mecánicamente no es muy bueno, porque las piezas suelen romper por ahí, pero ya estamos empezando a fabricar piezas con unas propiedades mecánicas incluso mejores que las de fundición. General Electric ya hace acero más fuerte que el acero de fundición a través de impresión 3D. Y entonces están empezando a aparecer aplicaciones industriales muy interesantes, cada vez para piezas más grandes, ¿no? Normalmente las piezas que se hacían por impresión 3D, aparte de los monos que tenéis puestos encima de la pantalla del ordenador y tal, para hacer demostraciones, son piezas que son muy complejas de mecanizar, o sea, de fabricar a través de fresas o a través de procedimientos mecánicos normales, y que son muy complicadas. Por ejemplo, los inyectores de un motor, porque son piezas que tienen que tener muchos pliegues, muchas aletas, etc. Y ahora, pues un inyector serían piezas pequeñitas, se están haciendo piezas más grandes. Si conocéis la empresa SpaceX de aeroespacial, que lanza cohetes al espacio, lanza satélites, una gran parte de las piezas que ellos fabrican o que utilizan para sus cohetes ya son impresas en 3D, y General Electric ya produce piezas hasta de 1 metro de diámetro en impresión 3D. ¿Vale? Una reflexión para vosotros: esta tecnología cambia completamente las reglas de la logística, por ejemplo. Dónde se fabrican las cosas, dónde se almacenan, cambia completamente las reglas de la producción. El tiempo que pasa entre que yo tomo unos requerimientos o que descubro una tendencia de cliente y soy capaz de fabricar un producto que se ajusta a esas necesidades, ¿no? Entonces, más que como tecnología, creo que deberíais leer sobre ella para ver cómo va a cambiar los modelos de negocio, que van desde el packaging hasta otras cosas que venderéis en vuestros establecimientos, porque ya se imprimen en 3D, hasta las pizzas. Bueno, embriones artificiales. Supongo que habréis oído hablar de las células madre en los últimos años. Las células madre son células como superhéroes. Son células no diferenciadas que pueden convertirse, en función de dónde estén, en cualquier tejido. Se pueden convertir en una neurona, o en un músculo, o en un tendón, o en un hueso, ¿vale? Entonces son células muy interesantes porque podrían ayudarnos a reparar cualquier tipo de problema con un tejido si las ponemos en las condiciones adecuadas. Por eso habéis visto durante muchos años que la gente conservaba trozos del cordón umbilical, etc., ¿no? Son muy difíciles de obtener. Entonces, ha habido varias revoluciones en esta tecnología. La primera ha sido la reprogramación de células, es decir, células que ya están diferenciadas, por ejemplo, las del tejido epitelial, la piel, cómo podemos echar su reloj biológico para atrás hacia la época embrionaria donde todavía no estaban diferenciadas. Y entonces yo ahora mismo puedo rascar a una persona y podría obtener células que reparen un hueso o que reparen una médula espinal, ¿no? Es hacia donde estamos yendo. Bueno, pero es que ahora se ha descubierto otra cosa, que es que si esas células reprogramadas, llevadas al principio de su evolución,
se ponen en determinada configuración, dan lugar a un embrión. Es decir, yo podría rascarme, reprogramar esas células y si las pongo en la forma adecuada, podría fabricar otra persona igual que yo, con mi mismo código genético, ¿vale? O podría fabricar infinitas personas. Es una manera muchísimo más barata y muchísimo más rápida que la clonación. Esto asusta, pero tiene un impacto muy interesante. Muchísimos de los tests médicos que se hacen con drogas, con nuevos tratamientos, con alimentos, con temas de animales, necesitan hacer como una prueba clínica, ¿no? Una prueba clínica implica que se valore los efectos de esa droga o de ese tratamiento sobre una población de animales para ver si hay algún tipo de problema. Normalmente las pruebas estadísticas, los que trabajáis con datos, sabéis que cuando hay ruido, pues la estadística pierde significado, ¿no? Es decir, si yo estoy haciendo una prueba y resulta que aquí hay diferentes razas, diferentes alturas, diferentes géneros, etcétera, los datos pueden que se me vayan ensuciando y no sean relevantes las respuestas. En este caso, si tú tienes muchísimos embriones exactamente iguales, la distribución estadística de los resultados pues, sería muy, muy buena. Y esto va a hacer que se avance muchísimo en la velocidad de la industria biomédica, sobre todo en la farmacéutica. Obviamente, aquí hay unas implicaciones éticas brutales y el problema es que la regulación y la ética no es la misma en todos los sitios del planeta, con lo cual siempre hay algún listo que se salta las normas y puede meternos en un problema. Ciudad sensible, esto es otro tema que veis, llevamos hablando con diferentes nombres, ciudades inteligentes, ciudades sensibles, ciudades sensatas, no sé, hay muchas maneras de llamarlas. Y siempre ha sido como una tecnología que nunca se ha terminado de implantar, ¿no? Después de todos estos esfuerzos no es que Madrid sea una ciudad particularmente inteligente, no hay ni cargadores de coches eléctricos. Pero esta iniciativa es particularmente interesante. La configuran Sidewalk Labs, que tiene un nombre inofensivo, pero es una empresa de Google, del grupo Alphabet, con lo cual es más poderosa de lo que parece, y Waterfront Toronto, que es una especie de consorcio público-privado de la alcaldía de Toronto, que tenía pues, una zona portuaria completamente destrozada y dejada y sucia, y entonces han hecho un acuerdo para urbanizarla a la última, o sea, como ciudad inteligente, con todas las normas, la regulación, las tecnologías, los protocolos de compartir datos, etcétera, típicos de una ciudad inteligente. Entonces, esto es interesantísimo porque en estos entornos, a escala, es donde se van a poder probar o donde se van a poder definir estándares, probar nuevas tecnologías, ver cómo conviven unas tecnologías con otras y probar nuevos protocolos. Por ejemplo, aquí todo se hace en datos abiertos, para que si tú tienes un sistema de transporte público, los datos del sistema de transporte público se puedan utilizar para la logística de alimentos, o los datos de crimen se puedan utilizar para temas de educación, para saber dónde tienes que enfocarte en la educación y en qué tipo de cosas, ¿no? Entonces, simplemente esta es otra segunda reflexión que os quiero dar porque en estos momentos en los que la tecnología va tan rápido, es muy importante que empresas como vosotros tengáis el pie metido en los sitios donde se están definiendo los protocolos, donde se está definiendo la regulación, donde se están definiendo las alianzas que va a haber entre partners, ¿no? Pues igual que trabajáis con Amazon, en Amazon Prime, probablemente os interese trabajar con una telco, os interese trabajar con una empresa de moda o con una empresa de transporte y tener un entorno cerrado donde podáis probar esos prototipos en un entorno seguro, pues está muy bien. Así que os invito a que participéis en asociaciones o en alianzas o en beta test de estos, aunque sean internacionales, pero es muy interesante tener un pie metido en ese tipo de circos porque es como un gran laboratorio. Bueno, aquí hablábamos de inteligencia artificial para todos, que en realidad no es cierto. Los grandes entornos de inteligencia artificial van a ser sitios donde hay muchos datos y hay mucha potencia de cómputo de esos datos. Y seguro que os viene a la cabeza quiénes son las empresas que tienen muchos datos y mucha capacidad de computación, ¿no? Pues lo que llaman ahora las GAFA, las Google, Amazon, Facebook, Apple, y no sé por qué han dejado fuera a Microsoft. Pero bueno, ese tipo de empresas probablemente van a ser las dominantes en proveernos de las plataformas de inteligencia artificial. Es interesante que veáis los movimientos que están haciendo esas grandes compañías. Si os fijáis en Google, que es la más joven, Google es muy violenta y muy rápida en el cambio, la transformación de toda la compañía alrededor de una tendencia. Cuando ellos nacieron en los 90, ellos se definían como la primera compañía web first, es decir, no tienes que comprarte el Windows en el Carrefour, o en el día en este caso, te puedes conectar a Internet e instantáneamente nuestro software está funcionando allí. Magia, ¿no? ¿Qué pasa? En el año 2005 por ahí sale el iPhone y empiezan a salir los smartphones
y Google se da cuenta de que tiene que ser una compañía mobile first, es decir, mi prioridad es que todo funcione en el móvil y como consecuencia va a funcionar el resto de devices, ¿no? Bueno, pues desde hace 2 años Google es Machine Learning First. Todo lo que hace Google tiene base en inteligencia artificial. Y todos los productos han cambiado de nombre y hay un montón de herramientas que ahora podéis utilizar a nivel personal o a nivel corporativo para dotarle de poderes de inteligencia artificial a vuestras compañías. Se habla de que estas tecnologías van a estar tan metidas en cualquier modelo de negocio que son casi como un impuesto. Lo llaman ya el Amazon Tax o el Google Tax, ¿no? Si tú te compras una piruleta, pues dentro de la cadena de valor de la fabricación y distribución de esa piruleta seguro que hay algo que hemos pagado a servidores o que hemos pagado a TensorFlow o que hemos pagado un ancho de banda que ya pues, puede ser de una de estas empresas, ¿no? Entonces, igual es interesante que conozcáis muy bien los ecosistemas de desarrollo de productos, de desarrolladores, en fin, de protocolos con los que se está programando en estos sitios porque los vas a tener que incorporar en algún momento. Bueno, este es un poquito más complejo, pero a ver si la explico bien. La inteligencia artificial se puede programar de muchas maneras. Una de las que más se utilizan ahora son con redes neuronales. Las redes neuronales imitan bastante la estructura del cerebro. Son redes que funcionan por capas. El pensamiento en un cerebro funciona por capas también. Normalmente las capas iniciales son las que procesan los sensores que tenemos hacia afuera, por ejemplo la imagen o el sonido, crudo, y según vas subiendo de capa estás teniendo un nivel de abstracción más grande. Por ejemplo, cuando una máquina o un ojo reconoce una imagen, lo primero que reconoces, la primera capa de esa red neuronal, lo que tiene son herramientas para distinguir lo que es una línea horizontal o una línea vertical. La siguiente capa lo que mira son esquinas, donde hay una línea que conecta con otra esquina, con otra línea. La siguiente mira a lo mejor conjuntos de 3 líneas hasta que al final tienes una letra, luego tienes una palabra, luego tienes una frase. Y claro, entender una frase es muchísimo más complejo que entender si una línea es vertical o horizontal, ¿no? Y así hasta más capas, más capas, más capas, las capas de arriba hasta la justicia, la belleza, la espiritualidad, etcétera, que por ahora se cree que son solo dominio del ser humano, ¿no? Bueno, pues vamos a ver una cosita. Entonces, esto es un tipo que estaba en un bar y dijo, vamos a ver cómo se comporta una red neuronal con otra y vamos a ver si pueden aparecer comportamientos que no eran típicos de las máquinas en las máquinas. La red neuronal de la izquierda es como una especie, lo llaman alimentador, y lo que hace es darle fotografías de personas a la de la derecha. Y la de la derecha es un discriminador, que lo que tiene que decir es, esto es una fotografía de una persona y esto no es una fotografía de una persona. Pero tienen premios inversos, es decir, la que diferencia lo que es una persona y lo que no es una persona, cuando acierta, come un caramelo, y si se equivoca, tiene un cachete, ¿no? La de la izquierda, en cambio, al principio lo que hace es darle todo fotos de objetos que ya existen, pero ahora le damos un incentivo y le decimos, mira, ahora te dejamos que deformes las fotografías y tu objetivo es conseguir que la de la derecha diga que hay un humano donde no había un humano, ¿no? Y entonces empieza, sobre su almacén de fotografías, empieza a hacer perturbaciones. Entonces primero le da un jarrón y la otra dice, no, eso no es una persona. Luego dice, bueno, pues estas de personas tienen más probabilidad de éxito. Le voy a dar una persona con 3 piernas, no, pues eso no es una persona. Una con 4 ojos, pues no es una persona. Una con ojos verdes en vez de azules, pam, y de repente tiene premio. Y entonces lo que pasa con estas redes es que van aprendiendo y van reforzando el aprendizaje. Entonces dice, mira, si hago este tipo de perturbaciones en el color y la longitud del pelo, en el color y la longitud de la barba, le pongo barba sola a los hombres, en fin, le puedo poner gafas, le puedo cambiar el color de los ojos, obtengo respuestas favorables. Entonces lo que podemos ahí tener es una máquina que fuerza más o menos un banco de datos para fabricar cosas que no existen. Y eso se puede extrapolar a muchísimas cosas. Se puede extrapolar, por ejemplo, a obtener fotografías de seres humanos que no existen. Se puede forzar a hacer que seres humanos muevan la boca como nunca la han movido. Es decir, tú puedes ahora hacer que una persona diga algo que no dijo y salga en vídeo. A forzar una voz, hacer que una voz diga algo que nunca dijo. Y en fin, cualquier imagen que veáis o cualquier sonido que oigáis ya no es fiable. Pero además se puede hacer otra cosa mucho más interesante, que es que se le puede forzar a ese mecanismo a encontrar gatos, ¿no? Entonces tú lo alimentas con esta fotografía y perturbas para que aparezcan gatos y que la otra diga que hay gatos. Entonces resulta que la sombra, como hay 2 objetos, lo deforma tal, y empiezan a aparecer imágenes súper psicodélicas, como si le hubierais dado un LSD a la máquina,
en la que empieza a haber soluciones que no existen. Y se parece mucho a la imaginación o a los sueños cuando vosotros soñáis, ¿no? Si os fijáis, si os metéis en YouTube y ponéis, pues eso, redes neuronales, máquinas que sueñan, cosas así, te empiezan a aparecer imágenes muy, muy interesantes. Vale. Imaginaos que ahora este tipo de mecanismo lo creamos para obtener soluciones creativas que nunca se le habían pasado por la cabeza a un ser humano para problemas conocidos. Por ejemplo, la ingeniería se apoya en herramientas de toda la vida, de cuando calculábamos con lápiz y bolígrafo, para hacer cálculos asequibles, ¿no? Por ejemplo, las estructuras, si os fijáis, las vigas tienen forma de prisma rectangular o circular, ¿no? Cilíndrico. Las sillas todas tienen patas rectas, pero si yo le diera las condiciones de contorno a una máquina de este estilo, le diría, quiero que me fabriques esta silla con este material para que con el mínimo material tenga la mejor resistencia, a lo mejor las patas son helicoidales, no lo sabemos, ¿no? Entonces esto está empezando a hacer nacer un nuevo tipo de ingeniería donde el ingeniero ya no resuelve la ecuación, sino que da las condiciones de contorno y la máquina imagina y te puede dar soluciones completamente innovadoras, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la distribución óptima de material en el chasis de un coche? Pues probablemente no es una placa homogénea, es una placa que irá haciendo así, no sé, esas imágenes que cuando hay películas de extraterrestres, ¿no? De Terminator, como formas como muy orgánicas, son resultado de mecanismos como este. Esto es un tema interesantísimo. Bueno, esta parece muy inofensiva. ¿Habéis oído hablar de los auriculares Babyfish? Es la respuesta de Google a los AirPods de Apple, que parecen una chorrada, pero todos los que usáis sois absolutamente fans de esos cacharros. Bueno, pues Google igual dice, bueno, tengo que responder a los auriculares inalámbricos, pero como soy Machine Learning First, le tengo que meter algo de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, lo que han hecho ha sido meter el asistente de Google dentro del auricular, de manera que si tú haces así, puedes hablar con Google y puedes consultar tu agenda, contratar un viaje, mandar un email, cualquier cosa. Y tiene una cosa bastante más cachonda, que es que tú puedes oír en tu lengua aunque te estén hablando en cualquier lengua. Ya hace traducción automática, ¿vale? Y el motor de inteligencia artificial que está por detrás de eso es Google Brain o Google DeepMind, que es probablemente ahora de los motores de inteligencia artificial más avanzados del mundo. Para que os hagáis una idea, el motor de traducción automática de Google estuvo vivo como unos 7-8 años antes del lanzamiento de DeepMind y básicamente se hacía con computación tradicional, o sea, ponías las reglas de sintaxis y morfología de la lengua y hacía una traducción bastante torpe que luego tenías que editar. Y, por supuesto, no entendía las metáforas ni el doble sentido, pero tardaron como 7 años y tal, y el sistema no era bueno. Hace menos de un año Google sustituyó todo eso por el proyecto de inteligencia artificial y en menos de 6 meses ya le había cogido el ritmo a los 8 años que llevaba el otro. Y ahora, esto es interesantísimo, ¿no? Estas tecnologías que son exponenciales, cuando cogen la curva para arriba, ya casi se empieza a notar semanalmente que mejora, ¿no? Siri, el primer Siri era absolutamente torpe, no te entendía en español y no te digo ya si tienes acento del sur, ¿no? Bueno, pues probablemente si usáis, ¿quién tiene Android? Bueno, en cualquiera, yo creo. Hay una aplicación que se llama Google Board, que es para poner un teclado de Google. Si yo, por ejemplo, lo tengo metido en el WhatsApp, ¿no? Si yo le doy aquí a este microfonito y empiezo a hablar, transcribe perfectamente todo lo que estoy diciendo sin ningún error, ¿no? Entonces eso no pasaba hace unos años y va a ser exponencialmente mejor. Con lo cual el traductor es... Bye bye. Bueno, esta es un poco más aburrida para vosotros. Ha habido... A ver, yo soy ingeniero energético y a mí me educaron en España en combustibles fósiles y luego me fui a hacer nuclear a Francia y me educaron para ser un pro nuclear total, ¿no? Porque la energía era la más barata, la más segura, etc. En esa época la energía solar costaba del orden entre 10 y 100 veces más de lo que cuesta ahora. En los últimos 10 años la energía solar ha bajado 10 veces de precio. Que es que esto dicho en estas tecnologías tan viejas es muy difícil de entender, pero bajar 10 veces el precio, imaginar un producto de vuestras estanterías, bajarle 10 veces el precio, el impacto que tiene, ¿no? Bueno, pues obviamente la gente que no fabrica electricidad con energías renovables está intentando ver maneras de reducir los precios y también reducir el impacto medioambiental, que empieza a ser muy grande. Esto es una tecnología un poco rollo, pero que habla de uso del CO2 supercrítico, bueno, en fin, para no emitir CO2 a través del uso del gas natural. Pero la moraleja está más lejos. La moraleja
está en que si la energía se hace suficientemente barata, se va a convertir en el agua. Y agua es accesible para todos y prácticamente se puede utilizar para cualquier cosa. Si todos fabricamos electricidad en casa, vamos a poder hacer muchas más cosas de las que hacemos en casa. Vamos a poder fabricar cosas, vamos a poder calentar cosas, vamos a poder cocinar cosas. Y además aparece un concepto muy interesante que habréis visto en otros sectores. El que antes era un mero consumidor, ahora es un fabricante y consumidor, ¿no? Lo que llamamos prosumer. Entonces esta ola de los prosumers está llegando a la energía, está llegando a la vivienda con Airbnb, está llegando al taxi con Uber y estará llegando a la logística con los globos, etc. Y se va a generalizar cuando cosas tan básicas como la energía ya sean accesibles a todo el mundo y tengan un precio muy bajo. Bueno, ¿quién ha oído hablar de Bitcoin? Todos, ¿no? Bitcoin es todo lo que no sabes de informática unido a todo lo que has olvidado de finanzas, pero estás obligado a tener una opinión en la cena de Navidad porque tu cuñado invirtió antes que tú. ¿Vale? Bueno, entonces, Bitcoin es una moneda digital, como sabéis, la primera de uso masivo. Hay muchas monedas digitales. Por debajo tiene una tecnología que se llama blockchain. Blockchain es realmente lo que es revolucionario de este nuevo tipo de tecnología. Y no me voy a entretener en lo que es, pero básicamente el blockchain nos permite construir sistemas descentralizados, hasta cierto punto privados, muchísimo más baratos y en algunas cosas más rápidos. Blockchain para algunas cosas bastante torpe, o sea, Bitcoin. Pero va a permitir llevar al mundo digital un montón de cosas que hasta ahora no nos hemos sentido cómodos llevando al mundo digital. Si os preguntara hace 30 años, hacer un pago con tarjeta digitalmente os asustaría, ahora lo hacéis de manera natural, pero tener las escrituras de vuestra casa en un registro digital a lo mejor asusta más, ¿no? O hacer sentencias judiciales o acuerdos de licenciamiento o contratos digitalmente, pues es una cosa que requiere todavía papel y boli y vernos y darnos la mano, ¿no? Bueno, pues este tipo de tecnología va a servir para hacer esos acuerdos que los llamamos smart contracts y muchas cosas similares en el mundo digital. Y hay bastantes usos nuevos, todavía ninguno así como muy rompedor, pero ya hay países, por ejemplo, que lo están pensando adoptar como sistema monetario, o como sistema fiscal, o como sistema de protección de la propiedad intelectual, o sistema catastral, en fin, hay muchas posibles aplicaciones. Hay, no sé si conocéis SoundCloud, que es una aplicación como Spotify, pero un poco más DJ, un poco más hipster, y estos señores, yo tengo un amigo que trabaja ahí y me decía, tenemos un problema muy grande porque en una pista de un DJ, pues normalmente hay mezcladas 40 canciones, y yo no voy a pagarle derechos como el de Paquito de Chocolatero a 40 empresas distintas y solo usa un trozo. Bueno, pues están inventando una manera de microlicenciar música en trocitos de unos cuantos segundos y ponerles precios distintos. Por ejemplo, el estribillo no vale lo mismo que la estrofa, ¿no? O que el autor pueda cambiar los precios en función de sus gustos, ¿no? Hay una cantante que se llama Imogen Heap, de San Francisco, que dice, si tú tienes menos de 18 años o ya estás jubilado, mi música es gratis. En cambio, si estás en la edad laboral, tienes que pagar. Pero todas estas tecnologías tienen un problema, que es que para que blockchain funcione, todas las transacciones que está habiendo en la red tienen que estar almacenados en muchos ordenadores en la red. Con lo cual, de alguna manera, esa privacidad que tenía se pierde. Y las transacciones, aunque no se sabe de quién son visibles. Y si tú ves suficientes transacciones, podrías acabar deduciendo quién es quién. Entonces, van a aparecer un nuevo tipo de empresas, que son empresas que velan por la seguridad de los datos de las personas. Os pongo un ejemplo. Supongo que muchos de vosotros habéis pedido un crédito. Y, o sea, no sé si le habéis tenido que presentar a vuestra abuela, darle un paso por casa, al banquero y tal, pero seguro que le habéis tenido que mandar las escrituras, la declaración, no sé cuánto, tus estados bancarios, si tienes multas, antecedentes penales, hacerte un seguro de vida, etcétera, ¿no? Pues esa información es muy incómodo transmitirla y muy inseguro. A partir de ahora, probablemente lo que aparezca son agentes intermedios que lo que hacen es verificar para un banco si esa persona es o no merecedora de un crédito. Entonces, básicamente, ella hace las preguntas, obtiene las respuestas y al banco le dice 1 o 0, le das el crédito o no, pero el banco no tiene toda esa información. Así que nada, vigilad sistemas para proteger la información en sitios donde se estén produciendo muchos datos, por ejemplo, en cualquiera de vuestras tiendas. Bueno, esta asusta también. A ver, yo creo que en paralelo a la inteligencia artificial, la segunda tecnología más interesante que existe ahora es la secuenciación genética. La secuenciación genética significa la capacidad que tenemos de leer el contenido genético de una célula, en este caso humana, ¿vale? La primera
secuenciación genética fue el proyecto Genoma, que fue en los 90, costó más de 1.000 millones de dólares, más o menos en 2001 costaba 100 millones de dólares leer el contenido genético íntegro de una persona, de una célula. En el 2014 costaba del orden de 100.000 dólares, perdón, en 2007 100.000 dólares, en el 2014 cuesta 1.000 dólares y probablemente en 2018 cueste el orden de 100 dólares o menos, 70 dólares o así. Dentro de unos años más pues estarán en 10 dólares o 5 dólares. Y antes se tardaron 10 años y ahora se hace en menos de 4 días. ¿Vale? Esto es una tecnología absolutamente bestial, que nos va a poder permitir a entender muchas cosas de las que nos pasan y además atacar la medicina de una manera muy distinta, entendiendo la raíz de los problemas de muchas enfermedades, ¿no? Pero hay otra cosa más interesante, que es como los DVDs, o sea, los primeros DVDs los podíamos leer y luego leer más rápido, pero luego ya podíamos escribir y podíamos copiarnos los CDs que había pagado un amigo. Entonces, ahora existe la capacidad de edición genética, ¿vale? La edición genética es básicamente poder leer el código de una célula y cuando encuentras determinada cadena, la cortas y la quitas, o la cortas y la sustituyes por otra cosa. Entonces, por ejemplo, enfermedades raras, que es carísimo atacarlas desde el punto de vista de la farma de toda la vida, o enfermedades autoinmunes, como el lupus, o el cáncer, o enfermedades que se están llevando un montón de gente por encima, ¿no? El cáncer, sabéis que hay muchísimos tipos, o el SIDA, etc. Pues eliminando la causa genética o haciendo una reparación genética podrían tener un tratamiento mucho más rápido. Está habiendo ahora mismo una ola de sobreentusiasmo con esto. Ha aparecido un nuevo tipo de hacker que se llaman biohackers, que son unos piraos que ahora en presentaciones de startups de este tipo de edición genética se pinchan ellos mismos la droga que te quieren vender porque no quieren esperar el ciclo de aprobación de una célula, de una droga normal, ¿no? Entonces, bueno, detrás de la ola siempre viene la calma y la adopción normal de la tecnología. Pero va a haber dos cosas. Va a haber, primero, una capacidad de generar muchos más datos genéticos y entenderlos mejor, porque para entender la genética hace falta muchos datos, o sea, no solamente leer uno, sino leer millones de personas. Y luego, además, la capacidad de, en función de lo que hemos aprendido, elaborar curas genéticas para ese tipo de problemas, ¿no? Que van desde eso, curar el lupus, pero es que con este tipo de tecnología yo podría cambiarle el color de los ojos a una persona viva, ¿no? Y hacerlos azules, etc. Entonces, en esta tecnología, en este reportaje, os hablamos solo de la primera, ¿vale? La segunda es súper interesante, pero os hablamos de la primera. ¿Qué pasa cuando tengo mucha información y empiezo a saber cosas? Pues que empieza a desbaratarse el sistema de seguridad social y el de seguros. Porque si yo ahora, en menos de 4 días y por 10 dólares, puedo leerle el código genético a este señor, puedo saber su predisposición a determinados cánceres, a Parkinson, Alzheimer y otra serie de cosas. Y cuando tú vas a contratar un seguro, si lo sabéis, el seguro te dice, ¿es usted consciente de tener una predisposición especial a este tipo de enfermedades? Y si mientes, no eres asegurable, ¿vale? No sé si conocéis 23andMe, pero es una empresa de San Francisco que patrocina todas las fiestas universitarias, te dan un tubito, escupes en el tubo, lo mandas por correo y te devuelven un DVD, no con tu genoma íntegro, pero te dicen, bueno, tú eres medio asiático, medio español, tienes predisposición del 30% al Parkinson y además tienes un hermano que no conoces en Galicia, ¿no? Bueno, pues el otro día leía por primera vez la primera sentencia judicial en Estados Unidos sobre un caso de estos. Y esto os va a quitar la risa muy rápido, pero un tío que se hace jugando un test de estos le dice, bueno, tienes una tendencia muy alta al Parkinson, a los años va a contratar un seguro y a los años padece Parkinson. Al seguro le ha dicho que no, que nadie de su familia tiene Parkinson y no tiene ni idea de que tenía propensión al Parkinson. Pero le dicen, ah, mira, usted figura como cliente de esta empresa, usted recibió este tema. Bueno, pues si quiere demostrar qué tal, enséñenos la carta que le mandaron. Y en el momento que se descubre que tú fuiste avisado hace 10 años que podías tener Parkinson, no eres asegurable. Entonces, esto es un problema muy grave y os quiero explicar la paradoja tan grande, porque es, anticipando los problemas que tenemos, va a ser mucho más barato tratarlos, pero en el fondo nos estamos cargando el sistema de los seguros privados. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? La protección de datos va a ser muy importante, pero en el fondo está en el bien individual y en el bien común que todos comuniquemos nuestros datos
pero en el fondo eso puede tener una repercusión muy mala, ¿no? Entonces, sobre esto va a haber muchísimas noticias y muchísimos casos buenos y malos, ¿no? O sea, ya hay gente que este año se han publicado las primeras noticias de gente que estaba en tratamiento, en fase terminal de cáncer, que había probado todas las quimioterapias durante muchos años, va al hospital y con una jeringa en 3 días está perfecto. Se le ha quitado por edición genética el tumor. O has creado una célula que va específicamente a matar las células de un tumor. Pero luego aparecen los casos como ese que os he contado del abogado. Entonces, bueno, no es para ni alegraros ni entristeceros, pero es un tema desde luego que va a ser uno de los más frecuentes y más candentes. Esto, por supuesto, tiene una aplicación muy fuerte a la alimentación. En Estados Unidos se está hablando, sabéis que ha habido especies modificadas genéticamente durante mucho tiempo, y eso, como éramos muy torpes en la edición genética, pues hacía que a lo mejor te estabas comiendo un bocadillo de harina de trigo y te daba alergia al salmón, porque habíamos introducido un gen que le daba resistencia a X tipo de virus o más resistencia a la sequía. Ahora mismo ya existen mecanismos mucho más finos para hacer edición genética, y además existe otro tipo de edición genética que es muchísimo menos peligrosa, que es básicamente, si yo paso por encima del código genético y detecto que hay un trozo de ADN que es el que da sensibilidad a los celíacos, lo quito, pero no estoy introduciendo código de otra planta o de otro animal en esa especie, ¿no? Con lo cual, este tipo de nuevas semillas o de nuevos alimentos, además van a tener una aprobación muchísimo más rápida en la FDA, en la Food and Drug Administration de Estados Unidos, ¿no? Que es un poco la que marca el ritmo. Entonces, bueno, vais a empezar a ver muchísimos productos nuevos, muchísimos, sobre todo vegetales, que tienen propiedades muy buenas y probablemente afecte mucho a los precios, a dónde se pueden fabricar, etc. Bueno, y termino solo con esta. Eso que veis ahí es un ordenador cuántico, que seguro que lo habéis visto anunciado alguna vez, pero nadie sabe muy bien lo que es. Yo, sabiendo física cuántica, tampoco lo entiendo muy bien. Pero ahora mismo está en desarrollo una nueva tecnología de computación, que es prometedora, no, lo siguiente, es muy revolucionaria. No significa que esto vaya a sustituir a los ordenadores tradicionales. Esto es un nuevo tipo de computación para un tipo de problema muy concreto, ¿vale? Normalmente son ordenadores que resuelven muy bien los problemas combinatorios, donde el número de posibilidades para un número de inputs muy pequeño es muy grande. Por ejemplo, la lotería, ¿no? Con solo 5 dígitos puedes generar muchísimas soluciones, y así tienes series y no sé cuánto, pues muchos más. Pero, por ejemplo, este tipo de ordenadores resuelve muy bien algo que es clave de la seguridad, de la ciberseguridad y de la seguridad militar de todos los países, que es la encriptación. Por muy raro que os parezca, una de las grandes defensas que tiene un ejército ahora mismo es saber el número primo más alto. Sabéis que un número primo se puede dividir por 1 o por sí mismo, ¿no? Si yo te doy un número muy alto, comprobar que ese número primo es muy difícil, porque tienes que ir uno por uno comprobando si ese número grande es divisible por los demás, por alguno de los demás, ¿no? Bueno, pues conocer el número primo y hacer multiplicaciones de números primos muy altos nos permite encriptar cosas, y el que sabe números primos altísimos puede desencriptar muy fácil. Estos cacharros desencriptan muy bien, con lo cual vamos a tener que inventar nuevas maneras de proteger los datos. Otras cosas que hacen muy bien, que son problemas combinatorios, por ejemplo, resolver problemas de química o de biología. Por muy raro que os parezca, saber definir la morfología de una molécula de 3 o 4 átomos es dificilísimo. Y si ya ponemos moléculas más grandes, por ejemplo una proteína, la forma de una proteína es dificilísimo de programar. Y un ordenador normal que va como probando todas las soluciones sería demasiado lento, ¿vale? Entonces, bueno, aquí están los típicos sospechosos habituales, IBM, Google y tal. IBM es de los más avanzados. Si alguno estáis por Madrid, el lunes a las 12 de la mañana en nuestra oficina está el español con rango más alto en Quantum Computing en IBM en Nueva York, y que viene un rato por Madrid, le hemos liado. Entonces, si queréis escuchar Quantum Computing a un nivel un poco más heavy, estáis invitadísimos. Y nada, esta tecnología también tenéis que pensar en ella de una manera distinta. No va a ser un ordenador, a lo mejor, que llevéis en el bolsillo, por lo menos en el corto plazo, porque para poder hacer computación cuántica, básicamente lo que medimos es la orientación, por decirlo de alguna manera, de los electrones. Y eso es muy sensible al ruido, a las radiaciones electromagnéticas, a la temperatura, a la vibración, a muchas cosas. Entonces tienen que estar muy protegiditos, casi al cero absoluto, en un sitio sin vibraciones, sin radiación, etcétera, para que lo que den, para que los cálculos que hacen sean fiables, ¿no? Si no, aumenta mucho el ruido. Entonces, bueno, probablemente
haya muchos de vosotros que utilicéis en el futuro máquinas online de IBM para resolver problemas de computación cuántica. Por ejemplo, cualquier problema de optimización, que seguro que vosotros tenéis muchísimos, en precios, en logística, en cualquier cosa de este estilo, es muy susceptible de poder tratarse aquí, y de una manera mucho más barata. El que quiera, IBM ya tiene online un ordenador de 5 qubits, con el que se pueden hacer programitas, ya existe hasta algún videojuego, y Google creo que sacó hace poco uno de 70 qubits. Eso, si alguien tiene una calculadora que intente calcular 2 elevado a 70, es muchísimo mayor que la capacidad de computación que hemos visto hasta ahora, ¿no? De hecho, aparece un fenómeno que se llama supremacía cuántica, que es cuando un ordenador cuántico puede hacer una operación tan difícil que ningún ordenador convencional la puede resolver. El problema es cómo sabemos si nos estamos equivocando, porque no hay nadie que lo pueda comprobar. Entonces, bueno, este tipo de paradojas es las que os quería contar, que nos pueden pasar en ciberseguridad, nos pueden pasar en computación, nos pueden pasar en biología. Y creo que es bueno que hagáis estos ejercicios de vez en cuando, porque esto parece muy lejos, pero no está muy lejos. Y va a afectar a lo que vendéis, cómo lo distribuís, cómo lo calculáis, y vuestros propios modelos de negocio hasta el punto más bajo. Y ya no os doy más la chapa. Hasta aquí hemos llegado. Que tendréis hambre. Gracias. Bueno, un aplauso. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta. Aprovechad ahora que tenemos aquí a Pedro. Sí. Bueno, Pedro, bueno, muchas gracias. Muy inspirador. Pero en tu opinión, cuando las empresas hacemos bien algo para aprovechar todo esto que a veces parece demasiado del futuro, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué buenas prácticas podemos tener aquí para poder aprovechar, acercarnos a lo que nos ofrecen estas Me preguntan qué tipo de iniciativas podéis hacer para aprovechar este tipo de oportunidades, ¿no? Sí. A ver, yo creo que el reto está en, yo lo ponía en una presentación, seguir siendo relevante como empresa en un entorno que cambia a toda velocidad. La muerte de una compañía pasa por la pérdida de relevancia. Estás muy bien, haces un servicio bueno, pero es que ya no pintas nada aquí. ¿Para qué voy a revelar mis fotos en un carrete si lo puedo hacer digitalmente, ¿no? La tecnología existe, pero es que ya no es relevante. Entonces, para poder seguir siendo relevante, yo creo que hacen falta muchos ladrillos que se apoyan uno en otro. Por supuesto, como contaba al principio, hay una parte de apertura al exterior de las empresas que es muy importante. Tienes que estar en contacto con el ecosistema a muchos niveles. Un nivel es tecnológico, pero otro nivel es regulatorio, otro nivel es de protocolos, otro nivel es de talento. ¿Sabes? Si aparece esta tecnología, ¿dónde está el protocolo? ¿Dónde está la asociación? ¿Dónde está la regulación? ¿Dónde está el talento que hace esto? Y es muy interesante que seáis capaces de adoptar ese tipo de movimiento muy rápido con las olas que os interesen, ¿vale? Entonces hay una parte de apertura al exterior muy importante. Como os decía, para mí es un paso de humildad importante que como compañías entendamos que el mejor talento no va a querer trabajar en nuestras empresas, que no podemos poseer el talento. Tenemos que atraerlo y además crear ecosistemas. Y que una compañía entienda lo que es un ecosistema, cuanto más grande es más difícil, porque están acostumbradas a mandar mucho. Entonces, un ecosistema es un sitio donde hay unas reglas de juego y donde tú das, pero también tienes que recibir a cambio. Es decir, ellos trabajan para ti, pero tienen que recibir algo que es mucho más que dinero, ¿no? Tienen que estar en contacto con gente inspiradora, tiene que haber proyectos interesantes, tiene que haber unas reglas de conducta que se respeten y que sean buenas, en fin. Entonces, todo ese tema de transición a compañías en ecosistema, que bueno, es lo que estaba en el nombre nuestro de Open Innovation, ¿no? Es muy importante y es muy difícil. Yo diría que el segundo paso que está por detrás de eso es tener una cultura muy fuerte. Y esto es una cosa que me encuentro con mucha frecuencia. Yo soy súper ingeniero y soy súper cuadrado, y cuando vengas a nuestra oficina verás que no derrocho sentido de la decoración ni del diseño, pero me he dado cuenta a lo largo de estos años que la cultura es algo absolutamente esencial en cualquier proceso de transformación, precisamente porque es más fácil explicarle lo que hago y un poco transmitirle empatía a una persona que tengo delante que a una persona por la que contacto por una notificación de una app. ¿Cómo vas a transmitir cultura a través de eso, ¿no? Y además estás en ecosistema, o sea, tu usuario es tu proveedor, es tu cliente, es tu trabajador, las cuatro a la vez. ¿Cómo vas a transmitir
cultura, empleados que no están en la oficina y que además no solo trabajan para ti, trabajan para más gente. Estás en un mercado en el que tienes que competir por la atención. Y lo mismo hacia los clientes, ¿no? Eso es bastante más obvio. O sea, si tienes que estar más enfocado en el cliente, entenderle mejor y seguirle mejor. Y igual, tratarle mejor, ¿no? Con lo cual también los valores de la compañía son más permeables, más hacia afuera. Por eso está pasando que ahora la responsabilidad social de las corporativas, de las empresas, se está teniendo que transformar en responsabilidad social de verdad. Y tiene que estar muy ligada a lo que ellas hacen de verdad, ¿no? La siguiente cosa que yo creo que es muy importante y para nosotros ha sido clave es que no puedes hacer todo. Tienes que elegir qué es lo que quieres hacer. Cuando hay muchas más cosas y todo va más rápido, tú tienes que elegir qué es lo que quieres hacer y hacerlo mejor que nadie. En nuestro caso, por ejemplo, hemos dicho, si trabajamos en ecosistema, yo no voy a ser el que más sepa de algoritmos, ni el que más sepa de matemáticas, ni el que más sepa de diseño. Tengo que ser el que hace mejor la gestión de proyectos. Y hemos definido nuestro propio concepto de lo que es la gestión de proyectos, lo hemos llamado el Opino Way, ¿no? Y hemos hecho un manual de cuál es el ADN, ¿no? Y para nosotros pues, son 6 fichas, pues, por ejemplo, una es la relación con el cliente, otra es la relación con el compañero, otra es el cuidado del entregable, otra es cómo innovamos, otra es cómo nos preocupamos por las consecuencias últimas o el impacto de nuestro trabajo, que está muy ligado a la responsabilidad social, ¿no? Y otra es cómo seguimos siendo una empresa creativa. Esos son como los 6 bloques de nuestro ADN. Lo siguiente yo creo es que tienes que estar articulado por unas plataformas tecnológicas muy potentes, porque antes lo hacías en un laboratorio o en una habitación, y ahora tu laboratorio es el mundo. Entonces, ¿cómo narices articulas la colaboración de miles de personas? O la relación con millones de personas, una vez que entras en los canales digitales. Entonces, innovación digital ahí es muy importante. Y yo creo que un poco el concepto que agloba todo es esa famosa palabra que está de moda ahora, que es agilidad. ¿Cómo creas una empresa ágil? Que sea un poco como un gas, que se amolde a las condiciones del entorno en el que está y que sepa retener el dominio o a la gente con la que traiga, ¿no? Atraer a esas moléculas. Entonces, ahí dentro yo creo que hay una fórmula que sirve igual para una aerolínea que para una consultora, que para una empresa de retail. ¿O más? Gracias. Gracias. Quería preguntarte sobre la disponibilidad, porque en casi todas las diferentes tecnologías que nos has estado comentando, yo creo que salvo esta, casi todas ponía ahora. Sin embargo, todavía no vemos de facto temas como el que comentabas de curación de enfermedades raras o de cáncer, tratados ya un poco desde esta perspectiva. Entonces, en tu opinión, ¿qué pasa? ¿Cuál es un poco esta limitación? ¿Son regulaciones? ¿Son intereses? Mira, en el caso concreto me preguntaba sobre la disponibilidad de estas tecnologías. Sabéis que las tecnologías que son exponenciales pasan de no tenerlas nadie a tenerlas todo el mundo muy rápido. O sea, la velocidad que todos fuimos teniendo teléfono móvil fue más lenta que la transición del teléfono tonto al smartphone, ¿no? Probablemente en un hueco de un par de años todos empezamos a tener teléfonos sin botones, excepto los fans de BlackBerry, que tardaron un poco más. Las tecnologías de electrónica están regidas por una ley que se llama Ley de Moore, que es un señor que predijo que de ahora en adelante, pues más o menos cada 2 años iba a costar la mitad comprar el mismo equipo electrónico, o que por el mismo precio tendríamos un equipo el doble de potente. Imagina el desarrollo y la violencia que ha tenido la entrada de esas tecnologías en los últimos 20 años, ¿no? El primer ordenador era como una sala. Bueno, yo tengo mi primer ordenador en Opino, que lo tuve con 7 años y tiene 48K, como una tarjeta SIM, y programaba con eso y jugábamos a juegos, seguro que alguno lo teníais también. Bueno, la tecnología de secuenciación genética es del orden entre 50 y 100 veces más agresiva que la electrónica. O sea, imaginarnos a 2 años vista ya es súper complicado. Si no sabemos si no sabemos predecir cuál es el iPhone 11, ¿cómo narices vamos a saber a dónde nos va a llevar esto, ¿no? Y entonces el plazo que pasa entre que no lo ves y lo ves de manera masiva es muy rápido. La tecnología más importante ahora mismo en edición genética se llama CRISPR, C-R-I-S-P-R, y hay una variante que se llama Cas9. Entonces, si metéis CRISPR-Cas9 en Google, ya veréis que hay un montón de publicaciones. De hecho, en las tecnologías exponenciales hay maneras de predecir cuándo van a entrar, porque ves que el número de invenciones científicas de repente tiene un pico, y esta curva normalmente exponencial la sigue el número de patentes, a ese lo sigue el número de startups, lo sigue el número de inversiones, y luego le sigue el impacto económico, ¿no? Y más o menos están correlacionadas. Entonces, hay muchas que ya están visibles o que ya están trabajando.
Y en particular son importantes las más peligrosas y más silenciosas. La inteligencia artificial, por su propia definición, es silenciosa, porque lo que yo quiero es sustituir a una persona por una máquina sin que la otra persona lo note, ¿no? Sabéis que eso se llama el test de Turing, ¿no? Para juzgar lo inteligente que es una máquina, tú pones una pared, pones un señor con un teclado y una pantalla, y al otro lado, en teoría, hay un señor con un teclado y una pantalla, y empiezas a hablar, y en algún momento levantas la mano y dices, eso no es una persona, es una máquina, ¿no? Y si cuanto más tiempo pasa, más lista es la máquina, y entonces el test de Turing es más difícil de pasar. Por eso, los interfaces donde no se puede ver a la persona al otro lado, sobre todo los digitales, son campos de pruebas perfectos para probar la inteligencia artificial. O sea, supongo que aquí habrá algún desarrollador. ¿Alguien ha desarrollado en esto? ¿En Machine Learning o así? Pues uno de los campos favoritos son las redes sociales o las redes de ligar. O sea, muchas veces se prueban algoritmos en redes de ligar porque siempre dices, mira, aunque me hable solo en infinitivo y con 10 palabras, el tío tiene ganas de quedar, ¿no? El ser humano siempre es como muy optimista, entonces tienes ganas de relacionar. Entonces, ahí es donde está el reto de verdad, porque una vez que tú has adoptado un mecanismo de interacción basado en inteligencia artificial, el ahorro de costes es brutal, la escalabilidad es bestial, la ultra personalización del servicio también, y entonces la ventaja competitiva del que lo hace bien es muy grande sobre el que no lo hace bien. Por eso es un reto muy grande, porque no lo vais a ver del todo cuando vuestros competidores lo estén haciendo, porque va a estar detrás de la pared. Así que es un reto súper interesante.